Buenas tardes a todos. Vamos a darle continuidad a nuestra siguiente ponencia por parte del doctor David Ocampo Izaguirre desde Bolivia. ¿Cómo está, doctor? Gusto saludarlo. No tiene encendido el micrófono, doctor. Muy buenas tardes, doctor Martín. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen por las diversas plataformas. Un gusto saludarles. Igualmente, doctor, muchas gracias por su presencia. A nombre de la Federación Internacional de Especialistas, le agradezco su presencia en este espacio de la Cumbre Mundial. Muchas gracias. Él nos va a presentar el tema neurodidáctica, estrategias de aprendizaje basados en el funcionamiento del cerebro. Y para ello me voy a permitir leer parte de su semblanza profesional. Él es conferencista internacional, profesor titular de la Universidad Autónoma Tomás Frías, Potosí, Bolivia, profesor invitado de posgrado de niveles de doctorado y postdoctorado en diversas universidades latinoamericanas. Tiene un postdoctorado en didáctica de la investigación científica, doctor en ciencias y humanidades con mención en trabajo social, maestro en ciencias de la educación. Es especialista en áreas de neurociencias, neurodidáctica, inteligencia emocional, educación basada en competencias y redacción científica. Es investigador social, ha escrito diversos libros y artículos científicos en diversas revistas científicas de alto impacto. Pues el micrófono es suyo, doctor. Bienvenido, gracias. Muchas gracias por la presentación, apreciado doctor Martín. Una vez más, desde Bolivia, un gusto saludar a toda la audiencia que nos sigue por las diversas plataformas de lo que es esta segunda cumbre de educación superior. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy importante desde el punto de vista de la educación y fundamentalmente de concebir al ser humano en su integralidad y a partir de ahí generar nuevas formas de aprendizaje y enseñanza que puedan permitir fortalecer los procesos de aprendizaje en los diversos niveles de enseñanza. En ese sentido, el tema a presentar en esta oportunidad es neurodidáctica, estrategias de aprendizaje basados en el funcionamiento del cerebro. Un tema muy relacionado con lo que son las neurociencias y en base a ello tener el tema de formar educadores y formar una nueva concepción de la educación basado en las neurociencias. ¿De qué hablaremos en esta oportunidad? Fundamentalmente, este conversatorio está basado en 4 tópicos: la educación y la formación integral del ser humano, la función del cerebro en el aprendizaje humano, fundamentos de la neurodidáctica y las estrategias de aprendizaje y enseñanza basados en el funcionamiento del cerebro. Me encantaría iniciar este conversatorio a partir del planteamiento del doctor Francisco Mora, quien plantea de que educar sin saber cómo funciona el cerebro sería como querer diseñar un guante sin haber visto nunca una mano. A partir de ello, creemos que en la educación, en sus distintos niveles, sea en una educación primaria, en la educación media o en una educación superior, es muy importante que los educadores
que los profesores, los docentes, tengamos diríamos, pongamos como premisa la importancia de conocer los funcionamientos básicos del cerebro humano, a partir de ello adecuar nuestros o los procesos de aprendizaje y enseñanza en los estudiantes basados en el funcionamiento del cerebro. Muchas veces en el pasado, fundamentalmente, pues siempre se creía que el tema de la neurociencia y el tema de lo que es el conocimiento del cerebro era dedicado básicamente a lo que es la ciencia de la neurología. Siempre se pensó que el tema de las neurociencias, el tema del conocimiento, del funcionamiento del cerebro y otras cosas relacionadas al sistema nervioso, estaba asignado para los especialistas en neurología. Sin embargo, a partir de los nuevos aportes en las neurociencias, en la actualidad se ha determinado de que es muy importante que los padres de familia, los educadores, los profesores, que podamos preocuparnos por el tema de cómo funciona nuestro cerebro. Y a partir de esos conocimientos, de qué manera podemos mejorar lo que es la enseñanza, aprendizaje en nuestros estudiantes. Entonces, a partir de ello, la educación y la formación integral del ser humano. Un aspecto muy, muy importante que va a permitir el aspecto de cómo o fundamentalmente la importancia de lo que es la educación a partir desde un enfoque integral. Entonces, en base a esos planteamientos, de que es importante que en los procesos de aprendizaje, enseñanza, en los distintos niveles, podamos concebir que la educación debe ser desde un enfoque integral. ¿Y qué significa educar o formar a un ser humano desde un punto de vista integral? Básicamente significa de que la formación, la educación debe estar basado en el aspecto intelectual, emocional, social y espiritual, basados en los pilares de la educación, en esta línea que plantea la UNESCO: el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir. Entonces, es muy importante que el proceso de la educación podamos concebir desde y a partir de estos 4 elementos. Educar en el aspecto intelectual, emocional, social, espiritual y físico. ¿Qué significa formar a los seres humanos desde un punto de vista intelectual? Básicamente está relacionado al primer pilar que plantea la UNESCO: el saber conocer. Es muy importante asociar este saber conocer con los las distintas técnicas, estrategias metodológicas que permitan a los estudiantes aprovechar de la mejor manera estos procesos de aprendizaje.
tema emocional está relacionado como padres de familia, como maestros, debemos incorporar de manera simultánea o transversal los aspectos de la educación emocional en nuestros niños y jóvenes. Hacer que los estudiantes tengan la capacidad de gestionar sus emociones. Es muy importante este tema de la educación emocional en la formación desde el momento, no solo que el niño ingresa a la escuela, sino desde el momento de que el niño es parte de la familia. Es muy importante como padres de familia tengamos esa capacidad de incorporar en la familia el tema de la educación emocional. Y la educación emocional básicamente hace relación a la capacidad de gestionar nuestras emociones. Y el tema social es importante de que podamos incorporar, y se entiende como la educación social como la capacidad de interacción del estudiante, del ser humano con el medio que le rodea. Y finalmente el aspecto físico y espiritual. Es importante equilibrar, que el estudiante tenga esa capacidad, más que capacidad, que tenga la oportunidad de recibir una educación desde un punto de vista de valores morales, valores espirituales, que esto, por supuesto, que debe ir acompañado con el aspecto físico. Entonces, debemos entender que en las escuelas, en las universidades, en los institutos de formación, a nivel general, se instruye, pero también se educa. Se instruye porque se da el conjunto de capacidades, de competencias, habilidades a los estudiantes en un área determinado con el objetivo de fortalecer sus conocimientos. Se educa porque al estudiante es muy importante formar en valores, fortalecer el conjunto de valores morales, valores sociales que debe tener el estudiante a la hora de formarse tanto en la escuela, en la universidad y como ser humano. Entonces, desde ese punto de vista es muy importante concebir a la educación desde un punto de vista integral. Un segundo elemento, ¿cuál es la función del cerebro en el aprendizaje humano? Ya ingresando a lo que es el campo de las neurociencias, la neurodidáctica, es muy importante que como padres de familia, como profesores, maestros en los diferentes niveles educativos, tengamos en cuenta cuál es la función del cerebro en el aprendizaje. Y para ello, y para comprender los mecanismos cerebrales que tienen relación con la memoria, es muy importante preguntarnos cuál es la función del cerebro en el aprendizaje, cuál es la función del cerebro en el proceso de la enseñanza-aprendizaje. Y a partir de ahí debemos entender que el cerebro humano está dividido en dos grandes partes: el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Lo que muchos estudiosos y muchos filósofos lo denominaron la gran división, la parte izquierda y la parte derecha. Y por supuesto, cada una de estas partes tiene su propia función, ¿no es cierto? El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho.
La parte derecha del sistema nervioso del cerebro humano está relacionado al tema de la música, el espacio, los colores, la parte artística, la parte de las relaciones sociales, relaciones humanas, el aspecto emocional, ¿no? Los sentimientos y las emociones. Entonces, a partir de ello, es fundamental, de que podamos conocer en el proceso de la enseñanza, aprendizaje, estos elementos. Y el hemisferio izquierdo tiene la función de desarrollar procesos de la lógica, matemática, aspectos de los números, la precisión, el cálculo y las funciones ejecutivas. Entonces, debemos tomar en cuenta que los seres humanos, los estudiantes, los niños, los jóvenes, no todos son con las mismas características. Y ello significa que el estudiante tiene diversas capacidades diferentes frente a sus compañeros. Y a partir de ello, es muy importante que el profesor, el padre de familia, tenga en cuenta estas diferencias. No todos los estudiantes tienen las mismas características. No todos los hijos tienen las mismas características. Entonces, en el proceso de la educación, es muy importante tomar en cuenta estas diferencias cerebrales, ¿no es cierto? A partir de esta gran diferenciación, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. A partir de ello, ¿cuáles son los fundamentos de la neurodidáctica? La neurodidáctica se entiende como una parte, una rama de la pedagogía basada en las neurociencias, que otorgan una nueva orientación al proceso de aprendizaje y enseñanza. Por otro lado, la neurodidáctica podemos entender como la unión de las ciencias cognitivas y las neurociencias con la educación. Para puntualizar, la neurodidáctica es una parte de las neurociencias cuyo objeto de estudio es el fortalecimiento del proceso aprendizaje y enseñanza a partir de las capacidades del funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, a partir de ello es muy importante, es fundamental que los profesores, docentes, padres de familia, que pongamos y prioricemos el conocimiento del cerebro, el conocimiento de los aspectos básicos del sistema nervioso, para que a partir de ello podamos fortalecer los procesos de aprendizaje y enseñanza en nuestros. Entonces, a partir de ello, ¿cuáles son los fundamentos de la neurodidáctica? ¿En qué se fundamenta la neurodidáctica? El primer aspecto, la neurodidáctica se fundamenta en los fundamentos neurocientíficos, fundamentos teóricos, evidencia científica a partir de las neurociencias. La tarea fundamental a partir de ello de las neurociencias es explicar cómo actúa el cerebro humano, cómo actúa el sistema nervioso en los procesos de aprendizaje, en los procesos de enseñanza, cómo actúa el cerebro humano cuando sentimos ciertas emociones en este proceso. A partir de ello, es fundamental que los padres, que los maestros podamos utilizar
estos fundamentos de las neurociencias para aprovechar en el fortalecimiento del proceso aprendizaje-enseñanza. El segundo fundamento, la neurodidáctica, se fundamenta en la neuroeducación. Y la neuroeducación se entiende como un campo científico emergente que involucra la biología, la psicología cognitiva y estudia las bases biológicas del aprendizaje y enseñanza. Y un tercer elemento en la que se sustenta la neurodidáctica es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional entendida como la capacidad de gestionar las emociones a través de la motivación y el equilibrio. Que el ser humano tenga esa capacidad de gestionar sus sentimientos positivos y sus sentimientos negativos. No es malo enojarse, sino el ser humano, el niño, el adolescente, el joven y, por supuesto, las personas mayores. Debemos saber enojarnos cómo, con quiénes y en el lugar adecuado. Uno va a una institución y se topa con el personal de mal genio, muchas veces nos tratan mal, ¿no es cierto? Falta de inteligencia emocional. En la actualidad, muchas veces se habla de calidad de producto, calidad de proceso, calidad de aprendizaje, calidad de educación, pero muy poco se habla de lo que es la calidad del ser humano. Entonces, la inteligencia emocional está relacionado a la calidad de ese ser humano en función de cómo gestiona, de cómo administra sus emociones, tanto sus emociones positivas y sus emociones negativas. Entonces, la neurodidáctica básicamente se fundamenta en estos tres elementos. Fundamentos neurocientíficos, es decir, de las neurociencias, fundamentos a partir de la neuroeducación y la inteligencia emocional. A partir de ello, ¿de qué modo se desarrolla el proceso aprendizaje y enseñanza en la neurodidáctica? Primer elemento, la plasticidad. La plasticidad cerebral, se llama la plasticidad cerebral. Y la plasticidad cerebral es la capacidad del cerebro humano para adaptarse y reorganizarse. Ello significa que el ser humano tiene la capacidad de aprender y reaprender nuevas cosas. ¿No es cierto? Entonces, tanto en la familia, en la escuela, en la universidad, el docente debe tener claro que el estudiante tiene esa capacidad de adaptar todos los aprendizajes que recibe a partir de este elemento llamado la plasticidad cerebral. Un segundo fundamento importante del aprendizaje y enseñanza basado en la neurodidáctica son las emociones. Y por supuesto yo diría que las emociones son la base que sustenta todo aprendizaje. Es la activación cerebral que aumenta cuando nos emocionamos. Ya decía en alguno de sus libros el doctor Mora de que solo el ser humano puede aprender aquello que le emociona. El ser humano solo puede aprender aquello que ama. Y el amor está relacionado con las emociones. Y la labor, la tarea fundamental del padre de familia, del profesor, del maestro, es que hacer que los estudiantes amen lo que aprendan. Y a partir de ello podamos emocionarlos, podemos motivarlos de manera positiva a nuestros estudiantes para que esos aprendizajes sean más
significativos. Un elemento muy importante entonces de la neurodidáctica son las emociones. Un tercer elemento, la memoria. La memoria y el aprendizaje son dos procesos indisolubles. No se puede aprender si no se toma en cuenta los aspectos memorísticos, ¿no es cierto? El aprendizaje se da a través de la repetición. Y ello significa, y esto tiene que ver también con la plasticidad cerebral. Cada vez que el niño, que el joven, que el estudiante aprende algo, pues en el cerebro humano se genera una especie de caminitos, ¿no es cierto? Y estos caminos se refuerzan en la medida que se repite la acción. Mientras más se repite la acción, estos caminos se refuerzan. Y a esto se llaman, a partir de lo que son las neurociencias y a partir del tema técnico de lo que es el estudio del sistema nervioso, se llaman engramas. ¿Qué son los engramas? Son los diferentes caminos, líneas que el ser humano desarrolla en su cerebro a partir de un nuevo aprendizaje. Entonces, la memoria es un tema muy importante. ¿Y cómo se fortalece la memoria? A partir de los procesos emocionales. Es labor del docente, del padre de familia, que un aprendizaje sea más emocionante. Cuanto más emociones positivas, el aprendizaje es más positivo, ¿no es cierto? Y un tercer elemento, el tema del juego, está relacionado a que el aprendizaje debe ser divertido. Vuelvo a repetir lo que rato antes decíamos. Un ser humano no puede aprender aquello que no ama. Hay profesores ahí, hay docentes que hacen que un aprendizaje pueda desarrollarse a partir, o diríamos, a las malas, ¿no es cierto? Eso al estudiante estresa y está determinado y está comprobado científicamente que el estrés merma el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar de mejor manera estos procesos de aprendizaje? Fundamentalmente, haciendo que el aprendizaje sea divertido. Es importante para el aprendizaje. Los niños, los adolescentes, los jóvenes deben aprender a partir de concebir de que ese aprendizaje es algo divertido, ¿no es cierto? Entonces, es importante, fundamental, de que no se puede estresar al estudiante a partir de un aprendizaje. Al contrario, se debe hacer que un aprendizaje sea divertido. Un quinto elemento, la creatividad. Es muy importante en el aprendizaje a partir de la neurodidáctica fortalecer e incrementar la creatividad. ¿Y qué es la creatividad? La capacidad de generar ideas y asociar para solucionar determinados problemas. La capacidad de toma de decisiones, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante en los estudiantes en cualquier nivel y en todos los niveles de aprendizaje, se debe fortalecer la creatividad. Los estudiantes más creativos usualmente tienen más oportunidades de tener más éxito en la vida, porque van a tener la capacidad de tomar decisiones frente a determinados problemas. No nos olvidemos que la vida está llena de problemas, problemas individuales, problemas sociales, problemas familiares, pero es muy importante a cada problema una solución. Y la creatividad
nos va a permitir plantear soluciones a los problemas que se presentan en el mundo académico, en el mundo de aprendizaje, en el mundo laboral, entre otros aspectos. Un sexto elemento, la cooperación. Uno de los elementos básicos de la neurodidáctica es el trabajo en grupo, el trabajo cooperativo. Y está demostrado que los estudiantes, los seres humanos, aprendemos de mejor manera en grupo. Entonces, a partir de ello, es importante que podamos promover los aprendizajes a partir de grupos, aprendizaje cooperativo. Es importante promover el trabajo cooperativo para favorecer, para fortalecer las buenas relaciones entre estudiantes y entre seres humanos. Y las buenas relaciones van a contribuir a generar aprendizajes positivos. Un aprendizaje basado en el grupo, un aprendizaje colaborativo. Y finalmente, un elemento último, la atención. Es muy importante lograr la atención en el estudiante. Es importante desarrollar la necesidad de la curiosidad en el aprendizaje. Es labor del docente, del profesor, hacer que el estudiante tenga hambre de curiosidad, generar curiosidad en el proceso del aprendizaje. Y ese proceso de curiosidad, de atención, va a promover que los aprendizajes sean más significativos. ¿No es cierto? Además, es muy importante siempre hacer que este proceso de atención en el curso, en el aula, siempre sea activo. ¿Y cómo activamos los aprendizajes en el aula? A partir de la implementación de nuevas estrategias, métodos, técnicas de trabajo de aula que permitan promover las emociones, que permitan promover un aprendizaje divertido, promover el trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, que permitan fortalecer los procesos de atención y la creatividad. Estas cuestiones van a permitir generar una plasticidad cerebral en el estudiante, de modificar los aprendizajes en el estudiante y van a formar nuevos engramas en el cerebro de nuestros estudiantes. Ahora bien, ¿cuál es el rol de las neuronas en el aprendizaje humano? En las neurociencias y por supuesto en la neurodidáctica, un elemento importante y el más elemental que contribuye a los procesos de aprendizaje, de atención, de las emociones, etcétera, son las células llamadas neuronas. ¿No es cierto? ¿Y cómo se desarrolla el aprendizaje? A partir de los contactos funcionales entre una neurona y otra neurona. Frente a un contacto entre las diferentes neuronas se generan una comunicación y se realizan una especie de choques eléctricos. Y a este proceso se llama sinapsis. Entonces, se desarrollan los procesos de aprendizaje a partir de los procesos sinápticos. ¿Y qué es una sinapsis? Es el contacto entre una neurona y la otra neurona. Y ese contacto genera un chispazo. Entonces, sabemos, y la ciencia, a partir de muchas investigaciones, ha demostrado que el ser humano tiene aproximadamente 85.000 millones de neuronas. Es casi similar al número de estrellas que existe en la Vía Láctea, imagínense. Es sorprendente y una maravilla, ¿verdad? Entonces, imagínense que
que se generen estos choques eléctricos en toda la Vía Láctea de lo que conocemos en el universo. Ocurre algo similar en el cerebro humano en los procesos de aprendizaje. En cada emoción, en cada pensamiento, en cada aprendizaje se genera esos chispazos. Entonces ya se imaginarán, el cerebro humano es una especie de una Vía Láctea llena de estrellas alumbrando. Es una maravilla, ¿no es cierto? Y de verdad es un milagro humano, es un milagro divino que tenemos el cerebro de los seres humanos. Y a partir de ello es importante, vuelvo a repetir, que los padres de familia, que los maestros, que los profesores podamos entender cómo funciona esta maravilla del cerebro humano y a partir de ello implementar nuevas estrategias, nuevas técnicas para que el aprendizaje de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes sea más eficiente, sea más fortalecedor, sea más humano que basado en las tecnologías, en el celular, en la computadora. Hay que enseñar a pensar, a aprender, a sentir, a emocionarse a los estudiantes. Y eso es un rol fundamental de los padres de familia y los maestros. Y este proceso de aprendizaje, decíamos, que se genera a partir de procesos de sinapsis. Y este proceso de sinapsis ya se descubrió hace aproximadamente 60 años atrás por un científico llamado Donald Hebb. Y a partir de ese descubrimiento, Donald Hebb planteó que los aprendizajes se desarrollan en el cerebro humano a partir de nuevas conexiones entre neuronas. Los aprendizajes, los nuevos aprendizajes, las emociones, los sentimientos, los pensamientos en los seres humanos se desarrollan a partir de esa comunicación entre una neurona a otra neurona. Entonces, el aprendizaje es una nueva relación que se crea a partir de la comunicación entre neuronas. Entonces, la función fundamental del profesor, de los padres de familia, es que esa relación, esa comunicación entre neuronas sea siempre activa. ¿No es cierto? Entonces, para ello hay que, ¿no? Entre los desafíos está que hay que hacer el aprendizaje más creativo, más, basado en, fundamentalmente, en las nuevas estrategias, a partir de la motivación, a partir de la creatividad, a partir del trabajo de grupo, a partir de la comunicación con otras personas y entre otros elementos. Entonces, a partir de ello es fundamental que como padres de familia, como profesores, que podamos incrementar estos aprendizajes utilizando estas nuevas estrategias, estas nuevas técnicas, ¿verdad? Entonces, esto que rato antes llamábamos la plasticidad cerebral, es la capacidad de que el cerebro humano se va reformando, no reformando, sino cambiando de forma, ¿no es cierto? A partir de estos, lo que llamábamos engramas, una especie de caminos nuevos dentro del cerebro. Y los neurocientíficos han establecido muy bien que el cerebro tiene una capacidad muy, muy potente y bien desarrollada para cambiar y dar respuestas a las demandas del medio ambiente. Y ese aprendizaje se da a partir de la relación con la familia, con los padres, con los compañeros, con los amigos y con el medio ambiente. Y ahí un papel importante que tiene es el maestro, ¿no es cierto? Porque si preguntáramos qué es la educación, ¿no es cierto? Yo
diría que la educación es, es, es la acción más, ¿no?, más humana que viene después de la familia, porque el profesor, ¿no es cierto?, tiene, después de los padres, tiene ese papel de comunicarse y fortalecer las emociones, sus motivaciones en el estudiante, ¿no es cierto?, por a veces por mucho tiempo, ¿no es cierto? El aprendizaje, pero también el rol del docente, del profesor, es fortalecer esos valores, ¿no es cierto? Ya decía algún científico hace mucho tiempo atrás que no, el papel de la educación no es crear robots, ¿no es cierto?, sino es crear ante todo seres humanos que sientan, que aman, que se emocionen cuando vean cosas que ocurren en el medio. Entonces, y por supuesto, es un desafío de quienes estamos insertos en este proceso de la educación, de asumir este papel de educadores, de modo de formar no robots, sino seres humanos, ¿no es cierto? Ya antes decíamos que siempre se habla de calidad, pero de calidad en todo, pero nunca se habla de calidad humana, ¿no es cierto? Muchas veces nos contratan por nuestra capacidad en algún trabajo y nos despiden por nuestro carácter, por falta de gestión de emociones. Entonces, un papel muy importante para los padres, pero también para los profesores en este proceso de educación desde lo que es las neurociencias, lo que es la neurodidáctica. Entonces, retomando lo que decíamos, la plasticidad cerebral y el rol del aprendizaje. Ya decíamos que el aprendizaje se da a partir de la repetición y a partir de las emociones. Entonces, la plasticidad cerebral es la capacidad de formar nuevos hábitos, nuevos caminos en las redes neuronales. Es la capacidad del sistema nervioso, del cerebro, para adaptarse continuamente a los nuevos cambios. El cerebro adulto tiene una enorme capacidad para el cambio. No solo los niños tienen la capacidad para el cambio, sino también desde los niños hasta los adultos. Ya decía este escritor argentino Facundo Cabral, desde la cuna a la tumba es un constante aprendizaje, y ello significa que los adultos, o desde que nacemos hasta que nos morimos, nunca uno deja de aprender, sea joven, sea adolescente o sea un adulto. La plasticidad cerebral también está relacionado se asocia a la habilidad del cerebro, del sistema nervioso, para adaptarse a distintos cambios. Y estos cambios muchas veces se dan a partir de las influencias o de la influencia del medio ambiente, del medio social, de los padres y de los profesores. ¿Cuáles son las funciones de las neuronas? Hace aproximadamente muy poco tiempo, no menos de 10 años, se descubrió que existen en el cerebro humano unas neuronas muy especiales que se llaman neuronas espejo. ¿Cuál es la función en el aprendizaje de estas neuronas espejo? Ya se decía de que los niños aprenden viendo, ¿no es cierto? ¿Cuál es su función? ¿Dónde se encuentran estas neuronas espejo? ¿Y cuál es la función emocional y la función en el aprendizaje de estas neuronas? Primera cuestión, estas neuronas se activan cuando se observan a otro a realizar una determinada acción. De ahí que los niños aprenden viendo y también los adultos aprenden viendo, pero fundamentalmente los niños. Y mucho cuidado, ¿no es cierto?
lo que hacemos en la casa y lo que hacemos en la escuela, porque nuestros estudiantes, nuestros hijos aprenden de nuestras acciones. 2, las neuronas espejo se activa a partir de la corteza premotora en el lóbulo parietal inferior. Obviamente, estamos hablando de las diferentes partes que tiene el sistema nervioso. Por otro lado, las neuronas espejo tienen una relación muy estrecha con la empatía. ¿Quiénes tienen muy desarrollados? Hay gente que tiene, niños, jóvenes y adultos, tienen sus neuronas espejo muy desarrollados y esa gente tiene la capacidad empática muy desarrollada. Tienen la empatía muy desarrollada. Estamos hablando de lo que es la inteligencia emocional, ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces, son aspectos que, si nos damos cuenta, muy importantes elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje de los niños, de los jóvenes. Y es fundamental que los profesores, las personas que estamos de algún modo asociados con el proceso educativo, tomar en cuenta estos elementos. Y estas neuronas espejo fueron descubiertas por el equipo del neurobiólogo Yamago Gisolati, ¿no? No menos de unos 10, 15 años atrás, recientemente nomás, y a partir de esos elementos y a partir de esa evidencia científica, se sostiene de que una gran parte del aprendizaje es a partir del reflejo. Uno aprende viendo. Entonces, una responsabilidad grande de los padres, de los maestros, de lo que hacemos. Es muy importante analizar, reflexionar frente a esas cuestiones. Y para ir concluyendo esta pequeña charla, me encantaría hablar de cuáles son las estrategias de aprendizaje y enseñanza que son posibles de utilizar en el funcionamiento del cerebro humano. Y a partir de esas estrategias, ¿cómo es posible que podamos mejorar el aprendizaje a partir de la neurodidáctica? Por 3 elementos básicos. Es posible fortalecer, por supuesto que pueden haber muchas, pero para esta oportunidad, a nivel personal, sostengo que son posibles de fortalecer los procesos de aprendizaje y basados en la neurodidáctica a partir de estos 3 elementos. Primera cuestión, por la repetición. Ya decíamos rato antes, mientras uno repite una acción, un aprendizaje, se generan nuevos engramas. Y esos engramas son como una especie de nuevos caminos en el cerebro humano. ¿No es cierto? Entonces, para fortalecer un aprendizaje es muy importante la repetición, teoría práctica. Segunda cuestión, por la motivación. Es muy importante que los estudiantes se motiven al momento de aprender, porque si no hay motivación no hay aprendizaje, simplemente así. Y una tercera cuestión, es muy importante hacer que los aprendizajes, que las enseñanzas sean novedosas. Y hacer novedosa un aprendizaje significa básicamente hacer o despertar la curiosidad en el estudiante. La curiosidad es importante en el estudiante. Mientras generamos la curiosidad, pues va a haber motivación, creatividad, ¿no es cierto? Y va a hacer que el estudiante espere ese momento de la enseñanza, que ame muchas veces esa nueva enseñanza, ¿no es cierto? Entonces es muy importante convencer al cerebro que la información es importante. Un elemento muy importante y fundamental es que el cerebro humano no distingue lo bueno o lo malo, lo que es verdad o lo que es falso. Me explico. Muchas veces padres de familia hay y pues hacen sin darse cuenta a los niños
podemos fortalecer de una manera positiva o de manera negativa. Un estímulo negativo. Supongamos que llega por alguna razón con notas malas un niño a la casa y el padre de familia dice, pues era de esperar, eres un tonto, no sirves, etcétera, etcétera. Cosas, motivación negativa, estímulos negativos. ¿Y el cerebro qué dice? Pues si escucha la palabra tonto y dice soy un tonto y actúa como tal. ¿No es cierto? Por eso el cerebro no distingue lo que es verdad o lo que es mentira. Y haremos todo lo contrario. Otro ejemplo. Llega el mismo niño con notas buenas y el papá ¿qué dice? Qué inteligente eres mi niño. ¿No es cierto? Entonces, el cerebro actúa en función de cómo motivamos, cómo estimulamos. Y desde ahí es muy importante que los profesores, que los padres de familia aprendamos a motivar, a estimular al cerebro de nuestros estudiantes, al cerebro de nuestros hijos, de una manera positiva. Y así generaremos estudiantes más capaces, más empáticos, más emocionalmente inteligentes, entre otros aspectos. Porque ya decíamos rato antes, el estrés disminuye los procesos de aprendizaje. Y no necesitamos estresar a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, para que aprendan mejor, sino necesitamos emocionarles en ese proceso de aprendizaje. Necesitamos motivarles con cuestiones positivas para que ese aprendizaje sea más significativo. Entonces, ¿cuáles pueden ser algunas de las estrategias de enseñanza basado en el funcionamiento del cerebro? Me permito a determinar tres estrategias. Las estrategias operativas, las estrategias metodológicas y las estrategias socioemocionales. Ya decíamos al inicio de esta presentación que la educación debe ser integral y significa hacer una educación integral, hacer que el estudiante sepa saber hacer cuestiones operativas, estilos creativos de aprendizaje y enseñanza, saber aprender, saber conocer, aspectos metodológicos, procedimientos lógicos para la búsqueda y solución de un determinado problema, saber hacer, y aspectos socioemocionales, procesos de interacción, procesos emocionales, que es importante o que son importantes para fortalecer los procesos de aprendizaje. Entonces, podemos clasificar en tres grupos estas estrategias de aprendizaje basados en la neurodidáctica. Las estrategias operativas, las estrategias metodológicas y las estrategias socioemocionales. ¿Cuáles son las estrategias estrategias operativas? Por ejemplo, la mayéutica. Una estrategia ya hace 2000 años atrás, ya Sócrates, Aristóteles, utilizaban esta estrategia de enseñanza para sus estudiantes. Se conoce también como el método socrático, que consiste en utilizar el diálogo para llegar al conocimiento, el poder de la palabra. Es muy importante que desarrollemos esa relación entre estudiante y profesor para poder socializar determinados conocimientos y utilizar la palabra, la reflexión para poder incentivar en el estudiante nuevas formas de aprendizaje. Doctor, tiene 3 minutos para concluir. Gracias, doctor. Ya terminamos. Otra estrategia, la metáfora, es una estrategia didáctica que consiste en utilizar y describir conceptos a partir de analogías, comparaciones.
Organizadores previos, estrategias didácticas que van a permitir generar nuevos enlaces, relaciones entre los conocimientos previos y la información nueva. El segundo grupo de las estrategias metodológicas. Podemos utilizar mapas conceptuales, mapas mentales, pero en un sentido de aprendizaje, de motivar al estudiante. Una tercera clasificación, las estrategias socioemocionales, la motivación. Decíamos ya antes, es importante motivar a nuestros estudiantes. La motivación es una estrategia que va a generar un impulso en el estudiante para lograr determinados objetivos. Sensibilización, estrategias didácticas que van a permitir desarrollar un proceso de reflexión respecto a una realidad. La relajación, lo contrario del estrés. Es importante que el estudiante en el momento del trabajo de aula esté relajado, tranquilo, y también es labor del docente tomar en cuenta estos elementos. Como un mensaje final, me gustaría parafrasear al doctor Francisco Mora. El cerebro solo aprende si hay emoción. Entonces, la labor de los padres de familia, de los docentes, de los profesores en los diferentes niveles educativos es hacer que estos aprendizajes sean más emocionantes, sean más estimulantes. Y para ello debemos utilizar la estrategia de motivación a nuestros estudiantes para que estos aprendizajes sean más positivos y significativos. Muchísimas gracias por su atención, y si hay consultas, preguntas, con el mayor de los gustos, estamos para desarrollarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Tema interesante de las estrategias de aprendizaje. Por el tiempo, doctor, no podemos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Yo le agradezco mucho su presencia en este espacio de la Cumbre Mundial. A nombre de la Federación Internacional de Especialistas, le agradezco su apoyo. Muchas gracias, doctor. Que tenga excelente tarde.